Fundamentos de la selección en autógamas y alógamas, ¿sí? Lo que vamos a ver nosotros acá, ustedes han visto que son las líneas generales para saber de dónde proviene la variabilidad en los distintos grupos de planta. Van a ver también cómo existen mecanismos de compensación dentro de cada grupo. Y esas características hay que tenerlas en cuenta al momento de hacer la selección y de diseñar también los programas de mejoramiento. ¿Y cuáles son las técnicas que vamos a usar? Ustedes después de esta clase van a tener, ¿cómo se hace? Perdón, estoy trabada, chicos, disculpen. Van a tener una clase donde van a hablar de cómo se hace la selección en autógamas específicamente, cómo se hacen alógamas, y van a ver diseños para los distintos grupos, ¿sí? Entonces, en definitiva, hoy lo que vamos a ver es las propiedades genéticas de la población base, o sea, la población base, la población de la cual nosotros partimos para empezar a hacer nuestra selección, cuáles son las causales de variación, qué es la frecuencia genética, que ya venimos mencionando y que seguramente ustedes lo han visto en genética, el efecto de la selección natural, la capacidad de supervivencia en competencia, coeficiente de selección y homeostasis individual. Y también vamos a ver tipos de selección, raza ecológica, la interacción genotipo-ambiente, ustedes la tienen en la unidad, homeostasis poblacional, estabilidad de rendimientos y bases morfofisiológicas de los rendimientos. Bien, las propiedades genéticas de la población base. Nosotros tenemos que el funcionamiento genético de las autógamas y de las alógamas es diferente. ¿Qué es diferente? ¿Quién se acuerda de lo que han leído, de lo que han visto? ¿Cuál es la diferencia entre alógamas y autógamas? Las autógamas son homocigotas y las alógamas son heterocigotas. Exactamente, ¿sí? Las autógamas, como existe autofecundación, pero son autógamas, el genotipo dominante que va a haber es el homocigota. En cambio, en las alógamas, al existir polinización cruzada, nosotros vamos a tener genotipos heterocigotas. Entonces, a partir de esto, Wilhelm Johannsen, él lo que dice es que cuando nosotros tenemos una población de plantas autógamas, esta población está compuesta por un conjunto de líneas puras. ¿Por qué? Porque cada planta mantiene su patrimonio genético, ¿sí? Al autofecundarse y no haber cruzamiento con la planta de al lado, en realidad ese patrimonio genético de esa única planta se mantiene y puede ser diferente de la planta que está al lado. Entonces, por eso él dice que la población de autógamas son un conjunto de líneas puras, porque toma a cada una de esas plantas como una línea pura, ¿sí? Porque yo de ahí puedo seguir multiplicando esa planta por autofecundación y obtengo una línea pura. Ese es el concepto general. Entonces dice que cuando nosotros vamos a una población de autógamas, nosotros lo que vamos seleccionando son líneas, ¿sí?, que tienen interés agronómico. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener, o sea, decir que una población de autógamas es un conjunto de líneas puras, ¿no? En el apunte ustedes les hablan un poco más de Wilhelm Johannsen, que habla, bueno, de la línea pura, que habla de la palabra gen. Y cuando nosotros nos vamos, entonces, a las propiedades genéticas de la población base, nosotros decimos que son homocigotas, ¿sí? Y decimos que generalmente, nosotros hemos visto en la clase anterior que, por ejemplo, en el trigo, en la soja, existe un pequeño porcentaje de alogamia, pero es muy pequeño y ocurre en situaciones puntuales. Entonces, en general, como son genotipos homocigotas que se autofecundan, no pueden producir por ellos mismos variabilidad genética. Entonces, ¿de dónde va a surgir? Va a surgir fundamentalmente de las mutaciones, de las aberraciones cromosómicas y de la poliploidía. Las mutaciones, nosotros habíamos visto en la clase pasada, que ocurren en forma natural, ¿sí? Y estas mutaciones pueden tener un efecto, beneficioso para la especie o perjudicial. De hecho, hay muchas mutaciones que son letales, lo que pasa es que al ser recesivas,
cuando las tenemos, por ejemplo, en poblaciones alógamas, quedan enmascaradas en el dominante. Y en las homocigotas, cuando tenemos el homocigota recesivo de un gen que es letal, la planta se muere. Entonces, ahí vemos el efecto en el acto en la planta. Las mutaciones son naturales. También habíamos dicho en la clase pasada que nosotros podemos producir mutación artificial, pero que no podemos dirigir esa mutación. Entonces, en la población natural, la mutación es una posibilidad de variabilidad. La otra posibilidad son las aberraciones cromosómicas. Las aberraciones cromosómicas son cuando, por ejemplo, se duplica un gen entero, cuando se pierde parte de un gen, que también ocurren en la naturaleza. Pero tanto las mutaciones como las aberraciones cromosómicas son eventos muy puntuales, ¿sí? Que no explican o no llegan a explicar la variabilidad que se puede producir en las poblaciones bases. Lo que sí explica esta variabilidad es la poliploidía, ¿sí? Y que de hecho la poliploidía habíamos visto que podría ocurrir por una duplicación, por ejemplo, del juego de cromosomas dentro de una misma especie o por un cruzamiento entre especies, ¿sí? Entonces la mutación y la aberración cromosómica produce variabilidad, pero muy puntualmente. Lo más importante es la poliploidía. Bueno, yo les decía acá, las mutaciones son importantes, pero son muy puntuales, aparecen muy poquito, ¿sí? Y cuando las queremos generar en forma artificial, no podemos dirigirla. Entonces es un trabajo con un resultado azaroso. Las aberraciones cromosómicas, lo que decíamos también, es que es puntual, tienen poca frecuencia, y la ploidía es lógica esta mayor variabilidad genética, ¿sí? Que además va a permitir que las plantas se puedan adaptar a diferentes ambientes también. Entonces, por ejemplo, el trigo, que es un hexaploide, se ha originado de la combinación de dos especies, ¿sí? O sea, del cruzamiento de dos especies, y por eso es un halopoliploide. Recuerda que halopoliploide era cuando teníamos un juego de cromosomas que venía de otra especie, ¿sí? A diferencia de los autopoliploides que duplicaban su propio material genético. Esto lo hemos visto en el tema 3. Si voy rápido, me frenan y preguntan, ¿sí? Perdón. Sí. Chicos, ya son más de 10 minutos, no se puede agregar más nadie por ahora, así que el que se quiere ir, ponga la asistencia, se puede retirar. Pueden volver dentro de una hora cuando sea el conversatorio si les interesa. Hasta luego. Y si no, entran directamente al práctico, ¿sí? La idea de hacer esto, chicos, es que si a alguien no le interesa, no está como consumiendo de alguna forma ancho de banda, nosotros tenemos más posibilidad de que ustedes hagan preguntas, ¿sí? Esa es la idea, no es que se vayan de la clase, sino que se queden los que están interesados y puedan preguntar y tengamos un buen diálogo dentro de la clase. Bien, la frecuencia genética, ¿sí? Es la frecuencia de los genes dentro de una población, ¿sí? Entonces, cualquier población natural tiene una frecuencia genética que esté en equilibrio. Y cada ambiente, de acuerdo a las condiciones que presenta, va a separar, o sea, va a permitir que se expresen mejor los genotipos que mejor se adaptan a ese ambiente, ¿sí? O sea, el genotipo de una planta puede ser que esté mejorada, que se pueda expresar mejor. Por ejemplo, en el ejemplo de la vicia silvestre, ¿sí? Que la tenemos en Tucumán y la tenemos en Bariloche. En cada localidad va a tener su propia frecuencia de genética en equilibrio, que tiene que ver con las condiciones ambientales de esa localidad que favorecen, ¿sí? De alguna forma, determinados genotipos. Y eso hace que se cambie la frecuencia genética para un determinado alelo, por ejemplo, ¿sí? Por medio de la selección natural.
¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo estas características de la vicia, por ejemplo, en Tucumán y en Bariloche, a pesar de la misma especie, yo tengo variabilidad en las dos. Entonces, a lo mejor yo ahí puedo aprovechar esa variabilidad que tengo en las dos especies, en diferentes regiones, o sea, en los dos ecotipos, para utilizarlos para introducir variabilidad si yo quiero en el mejoramiento. ¿Sí? Profe, disculpe, ahí en el caso de la vicia que se puede dar en Bariloche y en Tucumán, o sea, ¿genéticamente son distintas? Lo que pasa es que nosotros tenemos la frecuencia genética en equilibrio, no es que sean genéticamente diferentes, porque si fueran genéticamente diferentes serían distintas especies. Claro. Quiere decir que dentro del genotipo hay variaciones en la frecuencia de los genes, o sea, en la cantidad de veces que aparecen ciertos genes. Sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, gracias. Ahora sí, bien. Entonces, esa frecuencia genética, nosotros decimos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Mientras nosotros vamos haciendo selección, lo que vamos haciendo es direccionando y vamos variando, ¿sí?, la media de esa frecuencia. Entonces se va perdiendo variabilidad. Entonces, lo que se trata de hacer en mejoramiento es tomar material de distintos centros de mejoramiento, distintos de germoplasma, que sería como el ejemplo de la vicia de Bariloche y de Tucumán, para poder hacer esas hibridaciones y poder obtener variabilidad de vuelta. Pero nosotros no podemos tomar plantas de zonas que tengan ambientes muy diferentes al nuestro, sino que cuando hacemos ese trabajo de traer material de otro centro de mejoramiento o de un banco de germoplasma, tenemos que tener la precaución de elegir una zona que tenga condiciones ambientales similares a las nuestras. Porque ese genotipo va a traer variabilidad, pero sabemos que está adaptado, por ejemplo, a temperaturas parecidas, a luminosidad, a humedad, por ejemplo. ¿Sí? Si yo traigo, por ejemplo, acá, que tengo una zona subtropical, y traigo material genético de una zona templada o más fría, y probablemente ese material que traigo no se adapte muy bien. Y lo que a mí me interesaba, no consiga introducirlo en mi material mejorado, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que las regiones tengan características ambientales similares. ¿Cuál es el efecto de la selección natural? Nosotros decimos que en las autógamas está determinada por la capacidad de supervivencia de los individuos. Y esa capacidad de supervivencia nosotros la tomamos como la capacidad que tienen de dejar descendencia. O sea, los individuos que dejan mayor cantidad de descendencia son los que están más adaptados, ¿sí? Porque son los que mejor están desenvolviéndose en un determinado ambiente. Profesora, sí. ¿Y si tienen una mejor descendencia significa que tienen mayor frecuencia genética o no? Claro, en la medida que yo ponga, supongamos, dos poblaciones a competir y una tenga mayor adaptabilidad, entonces deje más descendencia, empieza a variar, también en ese caso, vamos a variar la frecuencia, ¿sí? Nosotros cuando decimos que la frecuencia de una población está en equilibrio es cuando en esa población no está actuando ninguna fuerza externa. Cuando ya empezamos nosotros a hacer una selección, o la naturaleza hace una selección, sí se empiezan a alterar esas frecuencias, ¿sí? Está muy bien la observación que haces. Bien, gracias. ¿Se entiende lo que he dicho? Sí, que sí. Si va a tener una mejor selección natural, mientras más frecuencia tenga, digamos. Claro, y cuanto mejor adaptada esté a la zona, entonces mayor descendencia deja y por lo tanto se va cambiando la frecuencia, ¿sí? Hasta que se estabiliza, hasta que finalmente se estabiliza. Profe, en el caso, por ejemplo, de los híbridos de maíz, son distintos las variedades del sur con las variedades del norte, o sea, lo que es pampa húmeda y lo que es el NOA, le modifican, digamos, la frecuencia genotípica, ¿verdad? En el caso del maíz, vos estás haciendo híbridos para el maíz. Y vos tenés híbridos que se usan en la zona, por ejemplo, de acá del norte y en la zona sur, ¿sí? Que tienen distintas características de adaptación, sobre todo climáticas. Cuando vos lo que haces es ese cruzamiento para hacer
eso dice híbridos tropicales con sangre templada, que se dice a veces. Sí, Vos lo que estás, tropical por templado, lo que vos estás haciendo ahí no es esto específicamente, sino que has hecho una selección primero de los templados y de los tropicales y después haces el cruzamiento para obtener el híbrido. No es esto que estamos hablando ahora, claro. ¿sí? Está bien, está bien. Bien. Darwin, que eso no sé si lo han leído, él hablaba del pájaro pinzón que había observado en las Galápagos. Lo que él decía era que veía cómo tenían variedades. Había variación en el pico, en el tamaño de la cabeza, y cómo esa variación en el pico estaba relacionada con la forma de alimentación. Entonces él decía que si nosotros teníamos, por ejemplo, un pico que era mejor para comer las semillas de los frutos, entonces si vos estabas en el ambiente donde tenías más frutos y eso es lo que estaba disponible, se beneficiaban esos pájaros que tenían esa aptitud, o sea, esa capacidad por su pico para alimentarse de lo que estaba en el ambiente naturalmente, ¿sí? Bueno, ese trabajo había sido un poco criticado en su momento. Después hay universidades en Suecia, siempre me confundo si es Suecia o Suiza, creo que es Suecia, donde han conseguido identificar un gen, ¿sí?, que explica, digamos, estas diferencias dentro del pico de los pinzones, pero que además este gen tiene un efecto pleiotrópico porque hace que en determinadas circunstancias se exprese un tipo de pico u otro tipo de pico. Y ese mismo gen han visto que en los humanos, en determinadas situaciones, estimula una multiplicación celular rápida, que es lo que ocurre en el cáncer, ¿sí?, que se multiplican células en forma desordenada y a muy alta velocidad. Entonces, este gen, que es un gen H1, y discúlpenme, se me ha ido ahora el resto de la cita, es un gen que tiene efecto pleiotrópico. Entonces, con eso, ellos lo que querían demostrar es que Darwin sí tenía razón con el pájaro pinzón y que este gen se activaba en determinadas condiciones y tenía ese efecto pleiotrópico, o sea, sobre otro gen que permitía la expresión de un determinado tipo de pico. O, por ejemplo, en las personas, de esta multiplicación desordenada celular. Bueno, esto les cuento un poco para que sepan, digamos, ¿no? Entonces, queda esto que hablamos de la capacidad de supervivencia en competencia. Yo les decía, cuando yo tengo distintos genotipos que componen una población, cada genotipo deja descendencia, o sea, deja una cantidad de individuos de acuerdo a su capacidad de supervivencia, o sea, de acuerdo a su adaptación a ese ambiente. Entonces, si yo tengo, hago una recta con el número de individuos, acá, ¿sí?, y yo tengo cada una de estas rectas que tienen diferentes tipos de trazo, es un genotipo diferente. Entonces yo puedo decir genotipo 1, genotipo 2, 3, 4 y 5. Y yo lo que estoy graficando es, en el tiempo, la cantidad de individuos que tiene cada genotipo. Entonces, a ver, si yo las dejo así, y yo les digo a ustedes, el genotipo 1 es el de más arriba, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Cuál es el que tiene mayor capacidad de supervivencia? El 3. El 5. El 3. El 3. El 1. El 1, ¿no sería? El 1. El que tiene más individuos. Pero el 1, por más que tenga más individuos, no sería que no prosperaría en el tiempo, digamos. Claro, ustedes lo que tienen que ver es que ustedes acá tienen, ¿sí? En un tiempo 1, cada uno va dejando una cantidad, el 1 va dejando mayor cantidad de individuos, ¿sí? Pero fíjense que después, en el tiempo X, este genotipo 5, que va dejando menos cantidad de individuos, se va perpetuando también. Entonces, el que tiene que deja mayor cantidad de individuos, ¿sí?, es el que tiene mejor capacidad de supervivencia, porque es el que ha dejado mayor cantidad de individuos en un determinado tiempo. Lo que pasa es que esta curva, si yo la continuara a la recta, tendría que ir por acá para ese mismo tiempo, ¿sí? Entonces yo tendría mayor cantidad de este individuo 1. Lo que pasa es que este individuo está genotipo 5, fíjense que va aumentando poquito en el tiempo, pero va dejando pocos
individuos. Mejor es el 4, mejor es el 3, mejor es el 2. Lo que pasa es que acá no se ha continuado la recta del genotipo 1, que si continuara tendría esta pendiente y se nos sale de la pantalla. O sea que... O sea, profe... O sea, al ser más cantidad... A ver, abran los micrófonos de a uno, porque si no se acopla el sonido y no se escucha bien. Habla muy tranquilo. Gracias, Facu. Quería decir, profe, que entonces al tener mayor cantidad de descendencia, al enfrentar una adversidad, ya sea ambiental o de otro tipo, al ser un número mayor, pueden sobrevivir. Si fuesen menos cantidad, como que tienen menos probabilidad, ¿a ese lado va, a eso apunta? Claro, y que además quiere decir que cuando ustedes piensen que cuando nosotros tenemos un ambiente favorable, ¿sí? Un ambiente en el cual la planta, por decirlo de alguna manera no muy ortodoxa, está más cómoda en cuanto a sus requerimientos, puede dejar mayor cantidad de descendencia. Piensen en un cultivo que está estresado, ¿sí? Si ustedes tienen un cultivo que está estresado porque de pronto hemos traído, por ejemplo, una planta de clima templado y la ponemos acá en el verano, que tiene mala la temperatura es excesiva, que tiene una excesiva humedad, que no tiene suficientes horas de frío, que está sometida a una cantidad de plagas que no está acostumbrada, esa planta va a tener muy poco rendimiento, ¿verdad? Y si el rendimiento son semillas, quiere decir que las semillas representarían un individuo nuevo. Deja menos individuos. En cambio, una planta, un cultivo, que esté en una zona donde tiene las condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, de luminosidad, va a tener mayor rendimiento, va a tener mayor número de semillas. ¿Sí? ¿Me siguen con este razonamiento? Sí. Sí. Entonces, quiere decir, ustedes piensen además que cada semilla representa un nuevo individuo. Pasa que nosotros la semilla la cultivamos, la cosechamos y la vendemos. Pero cada nueva semilla representa un individuo. Entonces, cuanto mejor adaptado está un ambiente, ¿sí? Un genotipo, deja mayor cantidad de descendencia, que a la vez, cuando viene un factor adverso, como decía una de las chicas, le permite, ¿sí? Mantener una población que después se puede recuperar cuando se va ese factor adverso. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿pero no se va adaptando, profe? ¿Cómo? No si el se va factor adverso es circunstancial, ¿sí? Por ejemplo, ha habido una helada, es una cosa. Ahora, cuando esa condición se mantiene en el ambiente, sí, se van adaptando. Y por eso, el que se adapte mejor a esas condiciones ambientales nuevas que vayan surgiendo, va a ser el que va a empezar a dejar mayor descendencia. ¿Sí? Bien. O sea, que tiene mejor capacidad de supervivencia. Bien, gracias. ¿Estamos ahí? Sí. Sí, profe. Bien. La homeostasis individual. La homeostasis hace referencia a mantener una estabilidad, ¿sí? Acá vamos a hablar de homeostasis individual, ¿sí? Que tiene cualquier sistema o, por ejemplo, un organismo vivo para regularse internamente y tener una condición estable que sea constante. Para que esto pueda ocurrir dentro de un individuo, va a ser posible porque tenemos distintos mecanismos de autorregulación, ajustes que se van equilibrando con respecto a condiciones ambientales externas, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos una planta que tiene una determinada tasa de transpiración. Supongamos que aumentan las temperaturas, disminuyen la humedad relativa, entonces la planta empieza a transpirar más. Tiene mecanismos como, por ejemplo, acartuchar la hoja, ¿sí? Que de alguna forma están buscando que se transpire menos, o sea, regular ese proceso de transpiración. Entonces, todos los organismos, todos los seres vivos, tenemos estos mecanismos de homeostasis que nos permiten autorregularnos internamente con respecto a los cambios que pasan en el ambiente, ¿sí? Y con la planta ocurre lo mismo. Cuando nosotros tenemos una población de plantas autógamas, ¿sí? Son plantas que son homocigotas, o sea que sabemos que dentro de la línea no hay mucha variabilidad, sí tienen mecanismos que les permiten adaptarse a diferentes localidades, ¿sí?
Y estos mecanismos están muy vinculados con el rendimiento y la teoría de Grafius, que es la que les voy a aplicar ahora. Él decía que el rendimiento, por ejemplo, hablemos del trigo o de la arveja o de la soja, estaba compuesto por 3 variables, X, Y y Z. X representaba el número de espigas o el número de vainas que teníamos por planta. Y el número de granos por espiga o por vaina. Y Z, el peso del grano. Entonces, él decía que el rendimiento estaba compuesto por el producto de estos 3 factores. Entonces, él decía, si yo tengo en el eje Y, tengo, por ejemplo, Y era el número de vainas. X, a ver, así era, chicos. No, el número de vainas era X. El número de vainas es X. Y es el número de semillas por vaina. Y Z, que es una tercera dimensión que sería hacia atrás, es el peso de cada una de las semillas. Entonces él decía, cuando yo multiplico el X por Y y por Z, yo obtengo un volumen que me determina el rendimiento. O sea, cuando multiplico el número de vainas que tiene una planta, ¿sí?, por el número de semillas que tiene la vaina, por el peso de cada una de las semillas, yo obtengo el rendimiento. Y lo que él decía es que si por alguna circunstancia disminuye, ¿sí?, el número de vainas por planta, en general lo que podría ocurrir es que aumente el número de semillas, por ejemplo, por vaina, ¿sí? Entonces este eje se hace más alto. O que lo que aumente sea, por ejemplo, el peso de las semillas. Entonces, ¿qué él decía? Que ante la variación de, por ejemplo, el número de vainas, los otros 2 factores, el peso de las semillas y el número de semillas por vaina, se modifican de manera de compensar ese rendimiento. Y si yo tomara el volumen de este cubo y de este prisma, esos volúmenes serían iguales, porque ha existido ese proceso de compensación, ¿sí? Entonces, a esa autorregulación que ejerce la planta, o sea, que la planta realiza para mantener cierta estabilidad interna, ¿sí? Entonces acá, no. Es que esta presentación no es mía, entonces no sé cuándo avanza. Bien, ¿entienden esto? O sea, yo digo, Sí. ¿se entiende? Lo explico de vuelta. Sí, profe, ¿esta compensación siempre se da? En general, la planta tiende a hacer esta compensación. Lo que pasa es que no es tan matemática, porque ustedes ponen una planta, por ejemplo, y de pronto tenemos nuestra soja, que tiene un potencial, supongamos, de rendimiento, nosotros estamos obteniendo de promedio 2.000 kilos en esa zona. Pero vienen circunstancias muy extremas, la planta intenta compensar, pero también hay un límite, ¿sí?, de lo que se puede compensar o no. Porque ustedes piensen que cuando estamos hablando de, por ejemplo, del rendimiento y del peso del grano, estamos hablando de cantidad de formilados que se pueden almacenar en el grano, estamos hablando de temperaturas críticas y contenidos de humedad crítico también para que las flores no aborten, etc. Pero lo que explica esto es que en determinadas condiciones la planta siempre intenta autorregularse, ¿sí? Pero si las condiciones son muy extremas, bueno, esa autorregulación, esos procesos metabólicos internos tienen un limitante. Pero en condiciones más o menos normales, esto es lo que ocurre. Esa es la teoría de Grafius, o sea que dice, la homeostasis individual se consigue porque la planta, a pesar de tener una estructura genética homocigota, tiene ciertos mecanismos que le permiten compensar internamente estos factores, ¿sí? Esa es la teoría que él presenta. Entonces, acá vemos esto que estábamos diciendo. Tengo estrés hídrico, disminuye el número de espigas, ¿sí?, y los individuos aumentan el número de granos. Esa es la compensación. Y ese volumen se mantiene constante por la homeostasis individual. Lo que pasa es que cuando estamos en una situación como muy extrema, bueno, ya es más difícil, ¿sí? La planta también es un organismo vivo y necesita ustedes saben que tiene
un rango de temperatura, de humedad, de luminosidad en la que la planta puede vivir y puede producir. Pero esa es la idea. Si un componente baja, el otro aumenta para compensar esa disminución en uno de los componentes. Por ejemplo, el número de espigas, ¿sí? ¿Qué pasa en las alógamas? En las alógamas nosotros tenemos plantas que son heterocigotas, o sea que hay cruzamientos de distintos individuos entre sí. Por lo tanto, ya el genotipo más frecuente es el heterocigota, ¿sí? Y hay distintas posibilidades de cruzamiento. Entonces, para explicar la frecuencia génica, ya no nos basamos en esto que decíamos la población es un conjunto de líneas puras, sino que la frecuencia génica la vamos a explicar por la ley de Hardy-Weinberg. Esa ley se llama así porque Hardy y Weinberg, que eran dos científicos diferentes, trabajaban por su lado y llegan al mismo tiempo a la misma conclusión. Entonces ellos dicen que cuando nosotros hablamos de genética de poblaciones, la composición genética de una población permanece en equilibrio, ¿sí? Siempre que no actúe la selección natural y que no haya ningún otro factor o que no se produzcan mutaciones. En condiciones de equilibrio, la composición genética permanece constante, porque la cantidad de genes que hay, ¿sí? Si bien se van a recombinar entre sí, pero no varía. O sea, si yo tengo, por ejemplo, veamos este ejemplo, ¿sí? Bien. Yo tengo un locus que tiene un alelo A grande y un alelo A chica. Entonces, la cantidad de alelos A grande y la cantidad de alelos A chicas que hay en la población, ese valor es constante. Lo que pasa es que como pueden haber cruzamientos, ¿sí? Esas frecuencias alélicas que van a ser constantes determinar que puedan existir distintos genotipos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esto, que acuérdense, es un heterocigota, yo voy a decir que si la frecuencia de A grande como alelo es P, la frecuencia de A grande es P al cuadrado, ¿sí? En el caso del heterocigota, que es A grande y A chica, la frecuencia es 2P por Q cuando yo hago el cruzamiento de los dos heterocigotas, ¿sí? Y el homocigota recesivo es Q al cuadrado. Entonces, fíjense, cuando yo hago el cruzamiento de A grande A chica por A grande A chica, yo puedo obtener el dominante, el heterocigota y el recesivo. Y estas son las frecuencias, ¿sí?, de esos genotipos que están dadas por la frecuencia de los alelos. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Bien. Que esto esté en equilibrio de ninguna manera significa que P valga 0,5 y que Q valga 0,5. Porque yo puedo tener una población de equilibrio, ¿sí?, en la que, por ejemplo, la frecuencia alélica del dominante sea 0,7 y la frecuencia alélica del recesivo 0,3. Lo que sí tiene que pasar es que cuando yo sume P más Q me tiene que dar 1, o el 100%, ¿sí? Porque estamos hablando de un locus con dos alelos nada más. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Acá actúa la selección natural del ambiente y determina, va seleccionando los genotipos que se adaptan mejor a esa región, y cuando se llega al equilibrio, entonces yo tengo una frecuencia génica que tiene que ver con los genotipos que se han adaptado mejor, ¿sí? Por eso que yo les decía, no necesariamente tiene que ser 0,5, 0,5, o sea, mitad y mitad. Profesora, sí. Entonces, decir composición genética es lo mismo que decir frecuencia genética. No, una cosa, composición genética, sí. Genética es una cosa y génica es otra. ¿Sí? Acá, cuando yo hablo de frecuencia genotípica, por ejemplo, que yo podría hablar acá, yo estoy diciendo cuáles son los genotipos, o sea, homocigotas o heterocigotas, que mejor se adaptan a la región. De acuerdo a los genotipos que mejor se adapten, ¿sí?, yo voy a tener una frecuencia génica determinada. Porque, por ejemplo,
Veamos acá. Supongamos que los genotipos que mejor se adaptan son el homocigota dominante y el recesivo, y el heterocigota, ¿sí? Porque este gen recesivo determina una característica, por ejemplo, de hojas, les estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? De hojas acartuchadas. Entonces esas plantas no pueden hacer una buena fotosíntesis, no se desarrollan bien, pero como el dominante tiene dominancia completa sobre el recesivo, yo tengo el heterocigota, tiene hojas normales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El ambiente solo va a seleccionar estos dos genotipos, el dominante, homocigota, y el heterocigota. Y el recesivo irá desapareciendo, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que yo tenga mayor frecuencia ahora del gen del alelo A, ¿sí? A grande, que del alelo A chica. Porque voy a tener, fíjense, el homocigota dominante y el heterocigota, y pierdo el recesivo. Entonces, como el ambiente ha seleccionado estos dos genotipos, varía entonces la frecuencia génica o la frecuencia alélica que estábamos hablando acá. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Bien, por eso dice, la selección cambia la distribución de los componentes P y Q, porque va cambiando y de acuerdo al carácter de selección que yo haga, va a ir modificándolo más cuanto mayor sea la presión de selección que exista, o del ambiente o en el mejoramiento. Entonces, a mayor presión de selección va a ser aún más intensa el cambio en la distribución. ¿Cuáles son los tipos de selección que pueden existir de selección natural? Tenemos la selección direccional, la disruptiva y la estabilizadora o canalizada. La selección direccional lo que hace es, yo tengo acá una curva donde tengo el número de individuos para un determinado genotipo, ¿sí? Fíjense que el ambiente está favoreciendo a los genotipos que codifican, por ejemplo, supongamos que esto sea, que sea mayor altura. Entonces, lo que va a ocurrir es que todos los genotipos que codifican para alturas más bajas, ¿sí? O plantas más enanas, se van a ir perdiendo. Entonces, al favorecer el ambiente este tipo de individuos, la media de la población se desplaza hacia el valor 30, ¿sí? Hacia esa altura, por ejemplo. Supongamos que acá fuera, para tomar el ejemplo de los pinzones, los tipos de pico. Entonces, el pico que permite alimentarse de semillas en una zona donde tenemos muchos frutales es la característica que favorece al individuo. Entonces, de pronto, esos individuos que tienen ese pico se van a reproducir más y van a tener mejores condiciones, entonces la cantidad de individuos con esa característica aumenta, ¿sí? ¿Por qué se llama direccional? Porque el pico de la población, el número de individuos con el genotipo que se ve favorecido, se mueve hacia la característica que se favorece. Entonces, como lo que se favorece acá son, por ejemplo, supongamos que fueran alturas de planta, alturas mayores, este pico se mueve hacia acá. Entonces, de pronto yo voy a tener más individuos, ¿sí? Con esta altura de planta que con las otras. ¿Puede darse en el otro sentido? También se puede dar en el otro sentido, ¿sí? Depende, porque yo acá he tomado como se favorecen más los individuos grandes, pero se puede hacer al revés. Supongamos que nosotros estamos buscando altura de inserción de la mazorca en maíz. ¿Y a nosotros qué nos interesa? ¿Que esté alta o que esté baja? En general, ¿saben? Baja para evitar el volcado. Baja para evitar el volcado y el quiebre también. Entonces en ese caso, yo correría, si esto fuera altura de inserción de la mazorca, yo correría la curva para el otro lado, donde tenga menor altura de inserción. ¿Sí? Bien, gracias. La selección disruptiva ocurre cuando en el ambiente se ven favorecidos los individuos que se encuentran en el extremo de la curva. Supongamos, o los más pequeños y los más altos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como se favorecen los dos extremos de la curva, lo que ocurre es que se forman dos picos, ¿sí? Porque no es que hay uno sobre el otro,
son los extremos sobre los individuos intermedios. Entonces, en ese caso, yo lo que voy a tener son dos picos alrededor de los valores que se ven favorecidos, que serían, por ejemplo, acá 10 y 30. Entonces, hay una pequeña disminución en la cantidad de individuos con altura de 20, digamos, y aumenta la cantidad de los de 10 y los de 30. Entonces, es sido una selección disruptiva, por ejemplo. Y la estabilizadora o canalizada... Disculpe, profesor, ¿te doy un ejemplo del anterior de la disruptiva? Miren, los ejemplos que nosotros hemos visto, por ejemplo, en algunos casos de quema de pastizales, ¿sí? Cuando se quema el pastizal y se empieza a hacer un rebrote, los que rebrotan con mayor, por ejemplo, en una zona, los que rebrotan con mayor facilidad son, por ejemplo, pueden ser dos especies que estaban en menor proporción antes y se favorece. También puede ocurrir, porque son más difíciles de ver. Ese era un caso, es decir, bueno, tenemos una zona donde tenemos árboles, tenemos arbustos, tenemos pastizales, se quema eso y, por ejemplo, empiezan a aparecer individuos que estaban en menor proporción, pero que tienen mejor capacidad de adaptación. Por ejemplo, algunos tipos de pastos, ¿sí? Eso puede ocurrir, pero la verdad que no hay muchos ejemplos para ver dentro de lo que es el tema nuestro. Bien, muchas gracias. En el caso de la selección estabilizadora o canalizada, en realidad es un caso en el que los individuos que forman la media, que es la mayor cantidad de individuos, son los que están favorecidos por el ambiente. Entonces lo que empieza a ocurrir es que la curva se hace más angostita. Entonces el pico se mantiene en el mismo valor, pero aumenta la altura, porque van aumentando la cantidad de individuos con esa característica intermedia y disminuyendo los que están en los extremos. Entonces la curva, que podía estar un poco más achatada, se hace más empinada, ¿sí? Ese es el tercer tipo de selección que habíamos visto. Por ejemplo, nosotros tenemos una población donde tenemos distintas alturas de inserción de mazorca y decimos, bueno, esta que están acá es la altura que más nos interesa. Entonces se empieza a hacer la selección sobre estos individuos y los que están en las alturas más bajas o más altas van disminuyendo, ¿sí? Porque va aumentando el número de individuos con esta altura de inserción de mazorca, por ejemplo. Cuando ya estamos tratando de estabilizar, por ejemplo, un gen o una característica que nos interesa. Bien. Hasta acá, bueno, voy más tranquila, pero ¿vamos bien hasta aquí? Sí, Ariel. Perfecto, sí, profe. Bien. Vamos con razas ecológicas. Lo que hablábamos nosotros es que, con el ejemplo de la vicia, nosotros decíamos que tenemos una misma especie que está ubicada en diferentes zonas ecológicas. Y al estar en diferentes zonas ecológicas, recibe diferentes presiones ambientales, ¿sí? Entonces, lo que va ocurriendo que dentro del genotipo, de la capacidad de adaptación que tiene esa especie, para adaptarse mejor a determinadas condiciones, van surgiendo variaciones y se van favoreciendo genotipos sobre otros. Entonces, eso se denomina ecotipo o raza ecológica, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando esto se presenta, yo obtengo variabilidad dentro de la misma especie de considerabilidad porque los genotipos que se han adaptado mejor, supongamos, a una zona de altura, son diferentes a algunas características de los genotipos que se han adaptado mejor a la zona basal. Pero sigue siendo la misma especie, por eso hablamos de ecotipo, porque no es una especie diferente. Es una especie que tiene características diferentes de acuerdo a la zona en la que está. Por ejemplo, yo puedo tener un árbol que en una zona con vientos moderados, por ejemplo, tiene mayor altura. En cambio, cuando lo voy a una zona más ventosa, el árbol se hace más bajo y como más achaparrado y más
el follaje un poquito más como aplanado, ¿sí? El fuste del tronco se hace más bajo, ¿por qué? Porque se está adaptando para esa presión que son los vientos. Si yo tengo un árbol muy alto, con muchas ramas abiertas, una copa así muy expandida, es más probable que el viento lo quiebre, ¿sí? Que si el árbol tiene un fuste más bajo y está una copa un poco más compacta, ¿sí? Pero es la misma especie de árbol, se ha adaptado a dos situaciones diferentes. Por eso se llaman ecotipos o razas ecológicas. Que era lo que nosotros habíamos mencionado como una posibilidad de conseguir variabilidad. Y por ejemplo, acá una aplicación que tiene esto son las especies forrajeras que tienen una distribución muy amplia a nivel mundial, hace que en cada ambiente expresen características diferenciales. Y esas características que tienen que ver con el riego o el suelo salino o inviernos más rigurosos que otros, por ejemplo, originan que en cada zona aparezca un ecotipo diferente. Entonces yo después puedo tomar esa alfalfa que ha crecido en una zona, por ejemplo, de inviernos un poco más crudos, ¿sí? Y traerla para mi programa de mejoramiento buscando darle resistencia invernal a los cultivares que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces, la raza ecológica, el ecotipo es importante por eso, porque dentro de la misma especie yo obtengo variabilidad debida a la adaptación de esa especie a una zona determinada, con características agroecológicas determinadas. Y bueno, acá lo que hacemos entonces, lo que yo les decía, tomo esos caracteres, hago cruzamientos interecotípicos para poder obtener genotipos diferentes y poder hacer selección, ¿sí? Y esto, disculpen chicos que hablo y hablo y no me he traído ni un vaso con agua. La homeostasis poblacional, nosotros habíamos hablado de la homeostasis individual, que era lo que se presentaba en las autógamas, ¿se acuerdan? Cuando nosotros tenemos una población de alógamas, la homeostasis que obtenemos es población, porque es en la población. Ustedes saben que al ser plantas alógamas y producir estos cruzamientos, hay heterocigosis, ¿sí? O sea que los individuos son diferentes entre sí. Sin embargo, lo que ocurre acá es que, por ejemplo, un individuo genera un sistema radicular más extenso y tiene mayor capacidad para absorción de agua, a lo mejor el vecino compensa, por ejemplo, con hojas un poco más planófilas o más erectófilas, mejor dicho, si lo que queremos es una población más compacta, que le permite una mayor captación de luz. Entonces mejora su eficiencia fotosintética. Entonces, dentro de cada individuo, ¿sí?, que tiene características diferentes porque son genotipos heterocigotas, lo que va ocurriendo es que se van adaptando entre sí. Entonces, finalmente yo tengo una población en la que si por ejemplo, uno de las plantas ha competido por más luz, a lo mejor la otra compensa con un mejor sistema radicular o una mejor captación de nutrientes, ¿sí? O, por ejemplo, menor aspiración, por ejemplo, o sea, se va compensando, pero eso ocurre entre los individuos de la población. Ya no es la regulación interna del individuo, como veíamos en la homeostasis individual, sino que acá ese equilibrio se logra en la población, ¿sí? Entonces, dentro de los individuos de la población, se van compensando entre sí en los requerimientos para mantener ese equilibrio. ¿Cómo se hace esto? A ver, hasta acá. ¿Vamos bien, chicos? Sí. ¿La diferencia entre la individual y la poblacional? Sí, de 10. Bien. Profe, ¿y en paralelo funciona también la individual o es...? También, también. Ah, listo. También, pero acá tenemos una regulación que es en la población. Bien. Bien. Profe, cuando dicen la población, ¿se refiere a cultivo? ¿O puede ser sí, puede ser cultivo o la población base natural donde nosotros hacemos la selección. Pasa que la población puede ser la población de cultivo o la natural. Acuérdense que estas son, lo que estamos haciendo ahora es estudiar las características poblacionales
de las autógamas y de las alógamas, que son las que nos van a decir después cómo tenemos que hacer el mejoramiento y cómo tenemos que diseñar nuestro programa de mejoramiento y las técnicas de mejoramiento, ¿sí? Entonces, uno cuando hace esto, primero tiene que conocer cómo funciona la planta en el ambiente natural, para después poder tomar esos conocimientos y aplicarlos al mejoramiento. Bien. Ahora, ¿cuáles son los recursos que se relacionan con el rendimiento? Que nosotros llamamos las bases morfofisiológicas. Morfofisiológicas, chicos, no fisiológicas, disculpen. Morfofisiológicas porque hacen referencia a la morfología de la planta y también a las funciones fisiológicas del metabolismo de la planta. Por un lado, sabemos que tenemos que es importante la radiación, porque influye en la fotosíntesis, que permite el crecimiento de la planta, que haya biomasa, que pueda después tener un mejor llenado de granos, o si nos interesan las hojas, que se generen más cantidad de hojas, la disponibilidad de agua, de nutrientes, y lo que nosotros vamos a buscar, sabiendo que estos son los recursos necesarios para el rendimiento, o sea, la radiación, el agua y los nutrientes, son los genotipos, ¿sí?, que permitan un mejor aprovechamiento de esos recursos, ¿sí? Porque, bueno, todas las plantas manejan, evidentemente, para crecer, mantienen recursos para manejar la radiación, el agua y los nutrientes. Nosotros tenemos que buscar los que hagan un mejor aprovechamiento. Ay, no me digan que se acabó acá Bueno, les cuento. Dentro de esas bases morfofisiológicas, ¿qué se tiene en cuenta, por ejemplo? Que si hacen después mejoramiento en maíz, lo van a ver en más detalle en maíz. Por ejemplo, tiene que ver el área foliar de la hoja, ¿sí? Cuando nosotros tengamos genotipos que tienen área foliar más grande, quiere decir que tienen mayor superficie fotosintéticamente activa, ¿sí? Si esa hoja está planófila, o sea, está como acostadita, haciendo un plano, o está más erectófila, tiene una distinta captación de luz. Claro, uno pensaría, por ejemplo, una hoja planófila es lo mejor, porque toda la superficie de la hoja recibe luz. Ahora, las hojas de abajo de la misma planta van a tener sombra. Entonces, a lo mejor si yo tengo un cultivo en el que tengo una alta densidad, yo requiero una hoja más erectófila para que todas las hojas de la planta puedan recibir una cantidad razonable de luz, ¿sí? Además, ustedes saben que cuando se produce la fotosíntesis, hay una tasa fotosintética que tiene un pico. Y por encima de ese valor, aunque yo tenga más radiación, no es que la fotosíntesis es más rápida ni es mayor, ¿sí? Se satura. Eso, por ejemplo, es una cuestión. Si la hoja tiene o no tiene pubescencia, porque eso puede hacer que pierda menos agua por transpiración, por ejemplo. Una hoja que permanezca más tiempo en la planta, el famoso stay green. Es una planta que mantiene sus hojas activas, fotosintéticamente activas por mayor cantidad de tiempo, es una planta que produce más fotoasimilado y que puede permitir que, por ejemplo, el llenado de granos se cumpla en un periodo más extenso y que tenga mejor cantidad de mayor rendimiento, por ejemplo, ¿sí? Después, por ejemplo, con respecto al sistema radicular, un sistema radicular que va en profundidad, que es profuso, ustedes saben que nos va a dar mayor posibilidad de captación de agua y nutrientes en zonas donde a lo mejor el agua es un recurso más escaso. Y eso tiene que ver con características propias de los cultivos también. Por ejemplo, cuando ustedes no sé si han visto un cultivo de arándanos, que está la planta, tiene el riego por goteo y se tapa con el plástico, se hace el camellón y se tapa. Eso es porque el arándano tiene raíces fibrosas, no tiene pelo radicular, entonces es muy sensible a la falta de humedad, por eso el riego se hace por goteo en la zona de raíces, ¿sí? Entonces esa característica de la planta condiciona la utilización del recurso y condiciona el manejo después. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, un cultivo como de maíz que tiene un mejor sistema radicular, en época de sequía, la planta que más sistema radicular tiene, mejor puede aprovechar la poca humedad que haya en el suelo. Esas características son morfológicas porque es la cantidad de raíces, la distribución en el suelo, y son fisiológicas porque tienen que ver con el proceso de absorción de agua y nutrientes, ¿sí? Entonces, cuando yo voy buscando genotipos, eso es como una variación, que hay ahora
una nueva línea, yo no voy buscando solamente el que más rinde, ¿sí? El que tiene mejor rendimiento. Yo voy buscando el que tiene mayor cantidad de caracteres defensivos, o sea, el que tiene la mejor ángulo de inserción de hoja, el que tiene mayor superficie foliar, el que tiene un mejor sistema radicular, por ejemplo, si presenta o no presenta pelos. Entonces yo ya voy eligiendo no solo de acuerdo a cuestiones claves como el rendimiento, sino a lo que se conocen como caracteres defensivos, o sea, características que le pueden permitir a esa planta que estoy seleccionando adaptarse mejor a ciertas condiciones que se puedan presentar en el cultivo. Por supuesto que sigue siendo importante la resistencia a enfermedades, ¿sí? La resistencia a insectos, pero ha ido cambiando la visión en cómo seleccionar genotipos, ¿sí? Bien, en esto, chicos, hacemos escape de acá. Ah, miren, sí tenía otro, no sé por qué no se vea mostrado. Las bases morfofisiológicas, que es lo que decíamos, el área foliar, el ángulo foliar, la permanencia en verde, y el índice de protandría. Ustedes, por ejemplo, el maíz, tienen la flor masculina que aparece antes que la flor femenina, ¿sí? Entonces hay un desvío de fotoasimilado hacia la flor masculina. Una de las cosas que se trata de lograr es que no haya tanta diferencia temporal entre la flor masculina y la flor femenina, para que de ese modo no haya una competencia y un predominio en el consumo de fotoasimilados por la flor masculina. Entonces, al disminuir el tiempo entre que aparece una y aparece otra, se disminuye esa competencia de fotoasimilados y yo llego a tener, por ejemplo, un mejor llenado de granos en la espiga, ¿sí? Perdón. No es que Sí. aparece antes, sino madura antes. Madura antes. Entonces, ese, por ejemplo, esa idea de decir, bueno, que maduren casi al mismo tiempo, es un manejo que tiene que ver con cuestiones fisiológicas dentro de la planta, o sea, son criterios nuevos que se van tomando. Y ahora sí, esta era la última. Chicos, justo, bueno, hemos estado en 1 hora, ¿sí? No guardar. Hemos estado en 1 hora. ¿Quieren hacer más preguntas? ¿Tienen alguna otra cosa que quieran que veamos antes de que vayan al práctico? Profe, yo quería hacer una consulta. Sí. En la parte de frecuencia génica enalógamas, en el equilibrio de P y Q, sí. O sea, el equilibrio se puede establecer en cualquier punto siempre y cuando P más Q de 1, depende del ambiente. Exactamente. O sea, no es fijo, como usted dijo, ni 5 y 5, ni 3 y 7, no, depende del ambiente. Depende del ambiente. Ah, bien, gracias. Así es. Pero profe, me queda una duda en cuanto... A ver, ¿alguno de los dos? Habla, Santiago. Sí, dale, gracias. No me quedó muy clara la diferencia entre génica y genética y genotípica. Genotípica hace referencia al genotipo. Homocigota, heterocigota, ¿sí? Y génica hace referencia a los genes, o sea, A grande, A chica, ¿sí? Esa es la diferencia. Porque yo les decía, yo voy a tener, por ejemplo, que yo tengo una frecuencia génica de 70% de A grande y 30% de A chica, ¿sí? No significa que lo que yo tengo es un 70% de genotipo dominante, ¿sí? De homocigota dominante, y un 30% de homocigota recesivo. O sea, los alelos estos, A grande y A chica, tienen una frecuencia génica, ¿sí? que varía con el ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente selecciona los genotipos dentro de los heterocigotas que hay, de los distintos genotipos heterocigotas que hay, y en esa selección va haciendo que aparezcan con mayor frecuencia, por ejemplo, el alelo dominante que el alelo recesivo, ¿sí? Entonces,
Génica son los genes. Y genotípica hace referencia, o génica son los genes. Genotípica hace referencia al genotipo, la frecuencia de homocigotas dominantes, de heterocigotas y de homocigotas recesivas. Eso es frecuencia genotípica. ¿Sí? Sí, profe. Profe, y en el caso de realizar unas medidas de varianza, covarianza, en ese caso se utiliza la frecuencia génica. En el caso de que se quieren realizar medidas de varianza o covarianza, tiene más que ver con el TP, con el anterior, digamos. Claro, no, eso ya tiene que ver, sí, con los genes, ¿sí? Porque ustedes en la clase anterior han visto también, creo que algo de heredabilidad ya. No, lo van a ver después. Ah, lo ven después. Bueno, sí, tiene que ver más con eso. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguna cosa? Profe, ¿el trabajo práctico ahora va a ser para desarrollar en el campus o va a ser como en formato de Word y va? No, en un formato de Word. Son preguntas que ustedes van a tener que desarrollar. Buenísimo. Pero son preguntas simples, chicos, y son las cosas que hemos estado repasando ahora. Así que no se preocupen. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa o quieren ir a repasar? ¿Tienen alguna otra duda que les haya surgido ahora? Yo tengo una duda más, no me acuerdo en qué parte lo leí, que decía selección masal. ¿Qué es eso? Eso es una... Sí, decidí que hablar. La selección masal ella es un método de mejoramiento que lo van a ver más adelante. Todavía no estamos viendo los métodos. Ah, bien, gracias, gracias. Eso lo ven después, en las bolillas que siguen ahora, en las unidades que siguen ahora. Bien, gracias. Sí lo había visto, no sé en qué parte de la punta este tema es ahí, pero bueno, no lo encuentro. Sí, puede ser Gracias. que se lo haya mencionado, pero no le vamos a preguntar eso ahora porque eso se explica bien en los temas más adelante. Hay mejoramiento en autógamas y mejoramiento en alógamas. Y en Claro. las dos hay selección masal. O sea, ya van a ver qué diferencias hay entre los dos tipos de tratamientos, digamos, masal. Se refiere a un tratamiento masivo. Ya lo van a ver después. Claro, lo que pasa es que en la materia ustedes ven que vamos y venimos entre lo que hemos visto en una unidad, lo que vemos ahora, lo que vamos a ver, porque bueno, es una materia que nosotros la dividimos para que sea más fácil enseñarla. Pero por eso escuchan cosas que yo les digo lo vamos a ver más adelante, como esto, por ejemplo, de la selección masal, que es un método de mejoramiento. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra cosita? No, profe, creo que despejé mis dudas, así que salgo de la videollamada. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta No, luego. por favor, sí. Gracias. Los veo la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, me alegro, Elizabeth, que nos Gracias, hayas hecho profe. la presentación. Chao, hasta luego.